Prelis, ya hace unos cuantos días se estrenó la película de My Little Pony. La verdad, nos quedamos encantados con esta película y al parecer ustedes también, porque ahí nos están presionando en los comentarios para hacer videos. Así que aquí tienen nuestro mega análisis de My Little Pony, la película. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Al principio de esta nueva peli, los productores nos hacen una jugarreta, iniciando con las ponis protagonistas de la cuarta generación de la franquicia. Vemos caras familiares como Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy y Pinkie Pie. No solo eso, pues este segmento está animado en 2D, un poco similar a cómo era en la caricatura de Friendship is Magic, y parece indicar que las ponis van a ir en una aventura como estamos acostumbrados. No obstante, pronto se revela que solo se trataba de Sonny, la prota de la peli, jugando con su amigo Hitch y no tan amigo Sprout. A grandes rasgos, en el filme vemos a estos tres junto a otros amigos que encuentran en el camino enfrentarse a una ecuestria muy diferente a la que vimos al final de la historia de Twilight Sparkle. En vez de ser la utopía de amistad y progreso en la que la dejó esa protagonista, ahora resulta que las tres tribus de ponis, los ponis terrestres, pegasos y unicornios, están más divididas que nunca, odiándose la una a la otra por razones desconocidas. Con eso, Sprout argumenta que la historia de Sonny sobre que antes todos los ponis eran amigos es falsa, y pasamos a ver a Argyle, el padre de Sonny. En su oficina, alcanzamos a ver varios diagramas y notas que son bastante interesantes considerando lo que ya sabemos de este universo. Lo primero que vemos es un diagrama de un Pegaso posicionado como el hombre de Vitruvio, un famoso esquema de Leonardo da Vinci del cuerpo humano. Aunque más importante que eso, vemos un mapa antiguo de Equestria, donde alcanzamos a ver ubicaciones importantes de la cuarta generación como Ponyville y Canterlot. Alrededor del mapa también hay notas relacionadas a personajes pasados, con dibujos de las cutie marks de cada una. De izquierda a derecha vemos los globos de Pinkie Pie, el cristal de Rarity, las mariposas de Fluttershy, la nube con rayo de Rainbow Dash y claro, la estrella de Twilight Sparkle. Esta última es bastante importante ya que es un símbolo que vemos a través del filme que representa la antigua era de paz ahora olvidada, aunque curiosamente no hay ninguna nota relacionada a Applejack. Pero estas no son todas las referencias que hay a generaciones pasadas de My Little Pony, ya que Argyle tiene más artefactos que se relacionan a historias pasadas. Para empezar, nos encontramos con la Bewitching Bell ahí usada como un bill portapapeles, un artefacto mágico que antes pertenecía a Grogar, un antiguo tirano. Ahora, sin magia, es probable que la campana no haga mucho, pero en su momento fue utilizada para robar la magia de algunos personajes. Junto a este, también podemos ver un retrato de Starswill, un antiguo hechicero que en su momento combatió contra las malvadas fuerzas del Pony of Shadows, además de ser el mentor de las princesas Celestia y Luna. En el escritorio del investigador también vemos una piedra con una huella en ella, la cual coincide perfectamente con la de un dragón joven como Spike en sus tiempos. De forma similar, detrás del pony alcanzamos a apreciar una ilustración del cofre misterioso que salió del Tree of Harmony y eventualmente se convirtió en el castillo de Twilight. Finalmente, después del salto en el tiempo, vemos más de la investigación de Argyle, en la cual hay una ilustración de la Memory Stone, una piedra con la capacidad de borrar recuerdos que fue utilizada en Equestria Girls, el spin-off humanizado de la serie. Hablando de cutie marks, pronto vemos la primera en un pony de verdad no imaginado, en la forma de este meme en la retaguardia de la mamá de Sprout. Por parte del personaje y por lo que vemos más tarde en la peli, podemos asumir que la señora consiguió esta cutie mark al ser la jefa de una compañía muy exitosa, Canterlogic. Sin embargo, fuera de eso, la existencia de esta cutie mark y de otras que vemos más tarde pone muchas teorías sobre la mesa. Lo primero de todo es el hecho de que las cutie marks en sí son algo muy relacionado con la magia, ya que aparecen cuando un pony encuentra su verdadera pasión y vocación de vida. No obstante, como aprendemos más tarde en la peli, la magia desapareció muchos años atrás, por lo que lleva a que nos preguntemos, ¿de dónde salieron las cutie marks entonces? Como nosotros lo vemos, hay tres sopas. Primero está la idea de que tal vez las marcas no son genuinas y en vez son una especie de tatuaje, pero esta idea no se insinúa ni se discute en lo absoluto, así que asumimos probablemente no es el caso. Segundo, uno podría pensar que tal vez la magia no lleva tanto tiempo desaparecida y a los padres sí les tocó lo suficiente como para sacar su cutie mark, pero considerando que Sonny consigue la suya una vez crece, esto tampoco tiene sentido. En vez, lo más probable es que la magia no se haya esfumado por completo y haya quedado un poco rondando por ahí. Después de todo, los ponis son criaturas inherentemente mágicas, por lo que tendría sentido que tengan de menos un poquitín de magia que salga de sus propios corazoncitos. Esto también explicaría cómo es que Izzy, la unicornio, tiene la habilidad de ver la luminiscencia de otros ponis, o cómo es que Hitch tiene cierta atracción por los animales.
Además de eso, hay otro tema que queríamos mencionar de estas marcas, aunque parece ser más una cuestión de diseño a algo importante dentro del universo. Si se fijan en caricaturas pasadas y en la intro misma de esta peli, se darán cuenta de que los ponis de hecho tenían sus cutie marks en los dos lados de su cadera. No obstante, cuando vemos todas las marcas en esta nueva peli, notamos que solo están de un lado. Es muy posible que este cambio haya sido hecho por conveniencia pura y para que los personajes sean más fieles a sus versiones en juguete. No es ningún secreto que My Little Pony vive de sus figuras que ven en la vida real, y si les echamos un vistazo a estas, nos daremos cuenta que algunas solo tienen las cutie marks de un lado. La razón por la que en la caricatura la tenían doble era probablemente para que fuera más fácil de animar, pues así el animador no tenía que estar todo el tiempo pensando de qué lado estaba viendo el pony. Sin embargo, con el salto al 3D, este problema se resuelve solito, pues la compu por sí misma recuerda de qué lado está la cutie mark. Así, los modelos de la peli y la nueva serie pueden ser más fieles a la vida real sin complicaciones. En eso, también vemos la cutie mark del papá de Sonny, la cual es una estrella fugaz. No está muy claro por qué es esa figura exactamente, pues al ser un investigador eso no tiene mucho que ver, pero quizás sea algo como que tiene grandes sueños que desea cumplir para él y su hija. Cuando Argyle le cuenta a su hija la historia de Twilight Sparkle, menciona que ocurrió durante la Equestria antigua. No sabemos realmente cuánto tiempo ha pasado entre la cuarta generación y esta nueva, pero varios fans han especulado que debe de haber sido por ahí de 1000 años. Esto es en base, en parte, a que bastante tiempo debió de haber pasado para que los esfuerzos de Twilight fueran casi completamente olvidados, aunque eso no es todo. Si consideramos que Friendship is Magic ocurrió en tiempos que parecen medievales y esta nueva generación parece ser en tiempos modernos, la diferencia de tiempo entre estos dos periodos en la vida real corresponde a 1000 años, por lo que tendría sentido. En la habitación de Sonny podemos ver un par de detalles. Primero, en su cama vemos un peluche, el cual corresponde a Fusticorn, un pony hecho por la creadora de Friendship is Magic, Lauren Faust, que fue apodado de tal forma por su apellido. En segundo lugar, vemos un peluche de Spike, el dragón mejor amigo de Twilight Sparkle. Fuera de ser solo un cameo, es bueno ver al juguete, pues podría ser señal de que todavía existen dragones en el universo de la quinta generación, aunque ninguno haya aparecido como tal en la película. Una vez Sonny crece, podemos ver que su diseño tiene bastante inspiración en otras ponis pasadas. Principalmente vemos que porta 3 pines, uno con la cutie mark de Twilight Sparkle, otra con la de Fluttershy y otro con la de Rainbow Dash. Esto es importante ya que representa la conexión del personaje con las otras razas de los ponis, además de su admiración por las protagonistas de la serie pasada. Además de eso, su mochila tiene grabada la cutie mark de Twilight, por si no quedaba claro que es espiritualmente su sucesora. De forma similar, tenemos un vistazo a su propia cutie mark, una estrella fugaz color azul con rosa. Como su padre, nosotros creemos que esta marca representa su cualidad de soñadora y su esfuerzo por unir a las 3 razas bajo armonía una vez más. Con ese salto de tiempo, también descubrimos que el papá de Sonny falleció, o de menos, eso es lo que se nos insinúa. Esto es un poco inusual, considerando que el hombre no se veía ni muy viejo ni enfermo, además de que otros ponis del mismo rango de edad que él, como la mamá de Sprout, sí sobrevivieron. Sea cual sea la razón detrás de su ausencia, es probable que esto sea algo que se explore más en la nueva serie de la franquicia. Mientras Sonny canta alegre por la vida, podemos ver qué pasa junto a Sprout, quien está leyendo el periódico. No se alcanza a ver bien qué dice exactamente en la parte de atrás, pero sí alcanzamos a ver que parece estar al revés. Un pequeño detalle que muestra que, a pesar de ser presumido desde pequeño, el pony no es exactamente el más puntiagudo. En esta parte también llegamos a tener un vistazo del cine del pueblo, el cual tiene en cartelera un par de referencias. Para empezar tenemos a Harry Trotter, una clara alusión a Harry Potter, específicamente al póster de la segunda peli. Junto a ese hay otro cartel para la película Horns, que a su vez hace referencia al clásico en el cine Jaws. Esta película fue en gran parte responsable de que mucha gente le tenga miedo a los tiburones, por lo que tiene sentido que dentro del universo hicieran algo similar pero con los unicornios. En la siguiente toma vemos el otro lado del cine, en el que vemos otro póster, esta vez para la película Dirty Dancing. No alcanzamos a ver bien cómo se llama dentro del universo de My Little Pony, pero parece tener un título bastante similar. Finalmente se alcanza a ver tantito en la parte de arriba, y más tarde lo vemos más claramente, otro cartel aún más grande para la película titulada Judgment Day. Esta es una referencia a la segunda película de Terminator, Judgment Day, con todo y un Arnold Schwarzenegger ponificado. Además, se tienen los créditos a Brisk Bronco, que parece hacer referencia al co-host con el mismo nombre del podcast enfocado en My Little Pony, Valuable Brony Character. Rápidamente, es un poco obvio, pero lo mencionamos por consistencia. Hitch tiene un escudo como su cutie mark, denotando su talento y devoción hacia ser el alguacil de Maritime Bay.
También llegamos a ver la cutie mark de Sprout, aunque en su caso su significado es un tanto menos claro. Con él vemos que tiene una especie de raíz, tipo un rábano o remolacha. Esto podría indicar que es bueno en la agricultura o algo por el estilo, aunque probablemente tenga que ver más con su nombre, ya que Sprout se puede traducir como retoño o brote, que está relacionado con el crecimiento de las plantas. ¿Quién sabe? Incluso podría ser una metáfora sobre cómo apenas está naciendo su planta y en el futuro lo veremos crecer y madurar. Una vez dentro de la fábrica, llegamos a ver qué es exactamente Canterlogic, una empresa que se dedica a elaborar artilugios que supuestamente ayudan a neutralizar amenazas de unicornios y pegasos, fundada por la mamá de Sprout, Phyllis Cloverleaf. Lo curioso del asunto es la primer parte del nombre, Canter. Este se parece demasiado al nombre de Canterlot, la antigua capital de Equestria y lugar natal de Twilight Sparkle. Aquí la pregunta es, más allá de ser una referencia, ¿Phyllis sabía algo de esta antigua ciudad como para usar ese nombre? Tal vez Canterlot sea bien conocido como un lugar de conflicto por su fuerte relación a los unicornios y la magia, por lo que la Pony puede que haya tomado su nombre como forma de protesta. O tal vez, ¿será que sabe algo más, similar al papá de Sony? Es claro que no sabe de todo el rollo de la amistad es magia y demás, pero capaz sí sabe más del pasado de lo que aparenta. Después de eso, un pobre pony utiliza una mochila llena de globos para volar, lo cual causa que, efectivamente, vuele y salga disparado hacia lo desconocido. Es importante, se los prometemos. Pero por ahora sigamos. Después de hacer el ridículo enfrente del pueblo entero, Sunny se encuentra con Easy Moonbow, quien llegó a visitar el pueblo en busca de amigos. Ella tiene una cutie mark de un corazón con un botón y un par de agujas, lo cual simboliza su afición y habilidad en hacer manualidades. Además de eso, su nombre tiene un poco de trivia que no estamos muy seguros si es intencional, pero es algo. Moonbow también es el apellido de una diosa élfica en una campaña de calabozos y dragones, Sehanin Moonbow, que es relevante porque Hasbro también es su propietario. Durante el pánico, vemos que Hitch rescata a un pony pequeño y se lo lleva a una señora, a pesar de que ella no es su mamá. Este chiste de hecho se mantiene hasta el número musical de Sprout, donde podemos ver al chiquillo con su familia que le corresponde. Una vez en su casa, Sunny se pone a cuestionar a Easy sobre lo que pueden hacer los unicornios, sus habilidades y sus gustos. En ello tenemos un vistazo a su libro, donde al parecer tiene 142 preguntas para un unicornio. Alguna de estas se las pregunta, pero otras que no mencionó las alcanzamos a leer. Estas dicen, ¿qué pasa si se les llega a caer su cuerno? ¿Cuánto peso pueden hacer levitar? Y si se pueden levitar varias cosas a la vez. De ahí, las ponis escapan de Hitch y Sprout, con lo que deciden que van a ir al reino de los Pegasos para ver qué rayos pasó con la magia. Para ello nos muestran un mapa de la Equestria actual, que por sí solo está bien, pero también pone muchas incógnitas sobre la mesa, pues la Tierra no se parece para nada al mapa al que ya estábamos familiarizados. Es algo confuso, pero de hecho creemos que tenemos la explicación de por qué ocurrió esto. Para eso, tenemos que adelantarnos un poco en la peli para encontrar algún punto común entre la Equestria de la cuarta generación y la de la quinta. No se dice explícitamente y no se ha confirmado como tal, pero una teoría popular es que Zephyr Heights, el hogar de los Pegasos, está fundada en donde muchos años se encontraba Canterlot. La principal prueba para esto es la estación en la que las ponis encuentran los vitrales que muestran las gemas mágicas, ya que este lugar se parece mucho a la sala de tronos que ya habíamos visto en Canterlot. Y claro, ambas ciudades se encuentran encima de una montaña. Además, en un material promocional de la peli, se puede ver que se utiliza exactamente la misma forma de la montaña de Zephyr Heights con la de Canterlot, aunque como esto cambia en el filme, no está del todo claro si sí es la misma o si solo reusaron lo que ya tenían. Volviendo a los mapas, inicialmente esto no tiene sentido, pues podemos ver que Canterlot se encuentra en el centro de Equestria, mientras que Zephyr Heights se ve relativamente cercano al mar. Sin embargo, esto lo podemos explicar con que probablemente el mapa no sea muy acertado, tal y como ocurría con los mapas antiguos en la vida real. Pero ¿cómo explicamos que las formaciones de tierra son diferentes? Muy simple, es tan solo una cuestión de perspectiva. Solo necesitamos girar 90 grados el mapa original y nos daremos cuenta de que así se parecen mucho más que antes, que si bien no coinciden perfectamente, nuevamente podemos atribuirlo a diferencias al momento de hacer los mapas a ojo de buen cubero. Además, más tarde vemos otro mapa en la estación de policía, esta vez específicamente de Maritime Bay. Este parece estar mejor hecho y más detallado que los demás, y si vemos con detenimiento la costa podemos ver que de hecho se parece bastante a donde quedaría el pueblo en el mapa original después de derrotarlo.
No obstante, si eso no los convence, también hay otras posibilidades. Otra teoría propone que Zephyr Heights no está relacionado a Canterlot, por lo que eso lleva a que pueda estar donde sea. Tomando eso en cuenta, es posible que el mapa que vemos y los lugares de la peli se encuentren en esta otra costa, que si bien sigue sin coincidir perfectamente, queda mejor que la propuesta pasada. Y si eso sigue sin ser suficiente, también está la creencia de que todo esto ocurre en los territorios no explorados del oeste, que explicaría por qué nada coincide con lo del pasado. Hablando de eso, eventualmente nuestras protagonistas siguen su camino y llegan a Zephyr Heights, donde son capturadas, aunque no sin antes tener un vistazo de la moderna ciudad. Ojalá todavía tengan ganas de más referencias, que este lugar está repleto de parodias de marcas ya existentes. De seguro solamente en un afán de crear comedia y no para que les compres. En todo caso, vemos las siguientes marcas. Llamada simplemente Pony, nos encontramos con una referencia a Sony. El logo del canal de noticias llamado Zephyr Broadcast System es una referencia al de CBS o Columbia Broadcast System. El logo en sí de Zephyr Heights es una referencia al de T-Mobile, un operador de red móvil estadounidense. A lo lejos podemos ver un anuncio de una silueta de un pony con un rectángulo blanco, haciendo alusión a la campaña publicitaria para el iPod. El logo y aparente compañía telefónica de Ponyphone hace referencia a Vodafone, una compañía de telefonía europea. McWings es una clara referencia a McDonald's, con la icónica M puesta patas para arriba y con alas. Vemos un logo muy similar al de Nike, con el eslogan de Just Wing It en vez de el reconocible Just Do It de la compañía. Hay un par de anuncios para una bebida llamada Meteor, que si bien no estamos seguros a qué se refiere con certeza, vemos muy probable que sea a la marca Monster y su línea de bebidas energéticas. El logo para Amplify, además de su nombre y color verde, hace una clara alusión a Spotify. El Zephyr Heights Postal Service hace referencia al servicio postal de los Estados Unidos. Finalmente, no es una marca en sí, pero vemos un póster para el musical de Billy Elliot, una clara alusión a Billy Elliot, la historia sobre un chico que descubre su talento y pasión para el ballet. Podrán decir lo que quieran de Sprout, criticar su falta de ética y su aparente mediocridad en casi todo, pero hay algo que definitivamente le podemos reconocer. Su canción está bien chidoris. Digo, al final resulta ser un jefe militar bastante competente, aunque no sin utilizar obviamente métodos súper manipulativos y muy perturbadores. En todo caso, podemos ver un par de curiosidades en esta secuencia. Primero, enfrente de unas teles, aparece por un breve momento lo que parecen ser imágenes de las caricaturas de la primera generación de My Little Pony. No pudimos encontrar exactamente de qué capítulo o peli sacaron cada imagen, pero sí logramos reconocer a los ponis. Las tres ponis que vemos acostadas parecen ser Bowtie, Glory y Cotton Candy. La toma con un zoom in también parecen tener a Cotton Candy y a Bowtie. Finalmente, la tercera con los ponis corriendo tiene a Ember, Bowtie, Applejack y Glory. Después de eso, Sprout se mete en medio de una familia de la cual el papá está leyendo el periódico. En él podemos ver cómo la noticia de que el pony con los globos está desaparecido, continuando con el chiste de cuando lo vemos volar por ahí. Aunque tal vez, de manera más curiosa, abajo de eso hay otra noticia cuyo título dice algo como ¿Sony Starshine ayudó al unicornio a escapar? Lo interesante de esto es que el apellido de nuestra protagonista es Star Scout, no Starshine. Que, claro, tiene sentido gracias a que su papá sí porta ese apellido, pero podría indicar que tal vez en algún punto de la producción se suponía que el personaje utilizara ese nombre en vez del que tiene actualmente. Una vez Hitch llega a Zephyr Heights, se encuentra con dos pantallas que muestran las fotos de prisión de Sonny e Easy. En ellas, cada uno tiene un código, Easy teniendo el código 117-467A y Sonny otro similar que no se alcanza a leer muy bien. La verdad, no sabemos qué significan. Si es que significan algo más allá de números random, pero curiosamente, Easy de hecho tiene el mismo número que Queen Haven cuando ella es capturada, lo que quizás significa que, efectivamente, los números no significan nada. Con ello, Sonny y sus amigas llegan a lo que parece ser una vieja estación de trenes abandonada. Ya discutimos cómo es que este lugar probablemente sea el cuarto del trono de Canterlot, o de menos que esté relacionado con la vieja capital, pero ese no es el único misterio que tiene. Específicamente, vemos unos vitrales que muestran las gemas mágicas que las ponis consiguen en el resto de la peli. No obstante, con esto hay que preguntarnos, ¿qué son estas gemas exactamente? Por un lado, se parecen bastante a lo que eran los Elements of Harmony en Friendship is Magic, ya que ambos son sets de gemas y accesorios de los que proviene la magia, pero no está claro si sí están relacionados más allá de eso. Una teoría popular es que, una vez los Elements of Harmony fueron destruidos al final de la serie, Twilight Sparkle enfocó su propia magia para crear estas nuevas gemas, pero no hay nada que soporte esta idea más allá de que las gemas están muy relacionadas a la cutie mark de la pony. Volviendo a los vitrales, otro detalle interesante es el estado en el que se encuentran.
Por un lado, el de los Pegasos se encuentra en buen estado, pero por el otro, el de los unicornios está deliberadamente roto en la parte del cristal. Y no solo eso, pues hay una ventana completamente vacía en medio, que, considerando luego descubrimos una tercera gema, probablemente habría correspondido a los ponis terrestres. Es válido creer que este deterioro fue natural por el paso del tiempo, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal si alguien está deshaciéndose de la evidencia del pasado a propósito? Regresando a la trama, llega el momento del concierto de Pip, y podemos ver cómo es que las Pegasos de la realeza cuelgan de hilos para simular que vuelan. Sobre eso, la reina hace mucho énfasis sobre cómo tienen que mantener el secreto para que no se pierda la moral. Pero, ¿qué no necesitan de ponis para que manejen estos cables y luces? ¿Acaso ellos no sabrían el secreto? Dejando eso a un lado, las ponis ejecutan su plan y logran conseguir la gema de la corona, aunque no sin antes encontrarse con Hitch. Además, los Pegaso descubren que la familia real había estado timándolos y abren una cacería para arrestar a la reina y a sus hijas. En ello, Hitch y Pip se unen al grupo, listos para ir a conseguir el cristal de los unicornios. Con el resumen fuera del camino, ahora sí, lo importante. Al fin, podemos medio ver las cutie marks de Pip y Zip. Es que sus alas siempre las cubren y ha sido todo un lío poder tener una buena toma. De cualquier forma, a Zip se le alcanza a ver un rayito rosa, el cual sale de una corona, simbolizando cómo literalmente es una Pegaso de la realeza y la próxima al trono de Zephyr Heights. De forma similar, la de Pip es una nota musical con una coronita en medio, reflejando su estatus de princesa y sus aspiraciones pop. De ahí saltamos a una toma con Sprout, donde vemos que está empleando la mano de obra de Canterlogic para construir algo misterioso. Cuando baja el personaje del elevador, es una clara referencia a Darth Vader de Star Wars, pues el pony se ve como una figura oscura que hace un ruido muy particular cuando respira. O eso parece, porque solo era un smoothie, que probablemente le robó a Sony considerando que ella tenía su tiendita. Una vez en Bridalwood vemos la casa de Easy, la cual refleja mucho su habilidad para hacer manualidades. En ella también llegamos a ver las ganas que tenía la chica por tener amigos, desde invenciones creadas específicamente para ser usadas con otras personas hasta brazaletes de la amistad, de los cuales lleva uno puesto durante toda la peli. El número musical que sigue, Fit Right In, además de hablar sobre cómo deben de comportarse sus amigas para que otros crean que son unicornios, también sirve como una especie de referencia a Friendship is Magic, ya que hay un capítulo en el que Rarity, una unicornio, le canta una canción con el mismo nombre a una Jack para que se ajuste a la sociedad pony. En medio de la canción hay un momento en el que los ponis están sentados en un programa llamado Unicorny Talks with Easy. Esta es una referencia a programas estadounidenses como The Tonight Show starring Jimmy Fallon, en los que un presentador tiene en cada episodio a un invitado especial con el que platica. Una vez salen al bosque, nos encontramos con que Bridalwood está lleno de cristales por todos lados. No se explica realmente de dónde salieron estos, pero como todos los misterios, hay teorías que buscan explicar de dónde salieron. Principalmente, se cree que como parte de la división de las tribus, probablemente hubieron algunos conflictos mientras todavía había magia. Por eso, la idea es que estos cristales son retazos de batallas en los que se usó magia de ese tipo o algo por el estilo. Independientemente de dónde vengan, es indudable que están ligados a la magia, pues al final, cuando los unicornios recuperan la suya, podemos ver brevemente que los cristales empiezan a brillar. En el bosque también descubrimos que, al parecer, la mayoría de los unicornios están pasando por una especie de depresión colectiva, lo cual, considerando cómo suelen ser los unicornios en las historias, es muy curioso. Parte de ello lo podemos atribuir a que no tienen magia y por ende les falta una parte importante de su identidad, pero también creemos que tal vez tenga que ver con la falta de la amistad con otras tribus. Con Easy misma, y toda la peli siendo honestos, vimos cómo es que los ponis necesitan ser sociales para sobrevivir. Y considerando que la amistad va fuertemente ligada con la magia, tiene sentido que afecte de tal forma a los unicornios. Nuestras heroínas terminan encontrando el cristal en la tienda de Alpha Beetle, aunque no sin antes tener una pequeña posible referencia a la generación pasada, el anillo que se encuentra a un lado. Ahora, un anillo de bodas es algo genérico y puede que sea solo una coincidencia, pero por cómo es y la caja, nos recuerda mucho a la escena en la que Lyra y Bon Bon se proponen matrimonio la una a la otra, específicamente el anillo de Lyra. El juego que Alpha Beetle juega contra Sony por las gemas es en sí mismo una doble referencia. Por un lado, el nombre Just Prance hace alusión al videojuego Just Dance, que si bien también es de baile, la forma en la que se juega es completamente diferente. En lugar, el gameplay se asemeja muchísimo más a Dance Dance Revolution,
el típico juego de baile en los arcades con las flechitas. Con ambas gemas, Sony e Izzy las unen solo para que nos sirva y no pase nada. Así nuestra protagonista regresa a casa toda depre de que no logró conseguir su objetivo. Ahora, ella podrá estar toda sad, pero nosotros, nah. Nosotros estamos más que felices, ya que una vez en casa podemos ver más papeles, diagramas y referencias de las investigaciones de Argyll de la generación pasada. La primera referencia que vemos es a uno de los vitrales que se encuentra en el castillo de Canterlot, el cual muestra a las 6 protagonistas de la cuarta generación alrededor de los Elements of Harmony. Luego podemos ver un dibujo de otra de los vitrales, el cual esta vez muestra a Twilight Sparkle. Cerca de eso, también se puede ver una ilustración del Tree of Harmony, el árbol del que salieron los Elements of Harmony y del que Equestria consiguió su magia. Después, entre los dibujos de Sony alcanzamos a ver nuevamente el vitral de Twilight, además de un dibujo de la vieja bandera de Equestria. Esta muestra a Celestia y a Luna, las hermanas Pony reinas de Equestria antes de que Twilight tomara el trono. Sin mayor razón fuera de que la trama tenía que seguir, Sony termina descubriendo que uno de los juguetes que le hizo su papá de hecho tenía la tercera gema mágica, la cual corresponde a los ponis terrestres. Esta es una pista hacia el hecho de que este tipo de ponis también poseen magia, a pesar de que parecen ser simples y mortales caballitos pequeños a diferencia de los pegasos y unicornios. Esto se relaciona a la escena postcréditos de la película, en la que 3 ponis bebés de cada raza compiten en una carrera y vemos que los pasos del pony terrestre deja un rastro de lucecitas. Esto a su vez probablemente está relacionado a la tierra y a la naturaleza, pues esta tribu de ponis siempre ha estado relacionada con la agricultura y hasta cierto punto los animales. Es posible que los ponis terrestres tengan una magia pasiva que ayude con el crecimiento de la cosecha, aunque quién sabe, capaz en el futuro los vemos tomando un rol más activo haciendo tierra control o algo por el estilo. Avanzando más en la peli, Sprout se vuelve loco y empieza a destruir la casa de Sony, mientras que la prota y sus amigos hacen su mejor esfuerzo para reunir las 3 gemas en el pedestal que Argyll creó para ellas. Sin embargo, nuevamente, al poner esas gemas no pasa nada, o eso es lo que parece, hasta que las tribus se reconcilian y las gemas regresan la magia. Pero antes de meternos en ese lío, hay que preguntarnos, ¿cuál era el punto de la mesa específicamente hecha para poner ahí las gemas? Es posible que el papá de Sony no estuviera seguro de cómo funcionaba todo, igual que su hija, creyera que solamente juntarlas era suficiente, pero también vemos probable que de hecho supiera que el ingrediente secreto de la amistad era necesario. Decimos eso porque al tomar en cuenta las acciones de Argyll, junto con el cuadro en el que se encuentra el pedestal, empieza a tener sentido. Todo el lugar está hecho para ser un cuarto de juegos para su hija. Por ende, es posible que el investigador supiera de la importancia del amor en todo esto, y estuviera haciendo un plan para que su hija se hiciera amiga de la generación de jóvenes pegasos y unicornios, y así, de manera natural, llegar al punto en que juntan las gemas y que la magia regrese. Ahora sí, ¿y por qué solo volvió la magia cuando todos se hicieron compas? Pues porque ¿cómo más van a darle un mensaje positivo a los niños? Jajaja, saludos. No, pero ya en serio. La magia y la amistad siempre han estado fuertemente ligados en My Little Pony, al punto que literalmente es el título de una de sus series animadas. Tomando esto en cuenta, es muy posible que las gemas mismas hayan sido el producto de la amistad entre las 3 tribus en primer lugar, por lo que el momento en el que ya no está, ya nada funciona. Además, parece ser que es necesario que sea un gesto simbólico por parte de las tribus en general, pues la magia se activa una vez los 3 líderes de cada raza ayudan a juntar el cuadro de Sony y su papá. Por ende, es posible que, si hubieran estado en buenos términos y cada uno hubiera puesto su propia pieza del cristal, el ritual sí habría funcionado. Con la magia de las gemas, Sony asciende y se transforma en un alicornio, un pony que tiene cualidades de los unicornio, los pegaso y los ponis terrestres. En la franquicia ya habíamos visto a otros ponis convertirse en esta raza, principalmente Twilight Sparkle, quien consigue sus alas después de completar un antiguo hechizo bastante avanzado y complejo. Aunque dicho eso, lo que sí es que la apariencia de Sony es un tanto peculiar, pues sus alas y cuernos parecen ser más una proyección que una adición a su cuerpo en sí. Esto ha llevado a muchos fans a especular que quizás su transformación es temporal o todavía no está completa. Es claro que Sony hizo un gran logro reuniendo a las 3 razas de ponis después de tantos años, pero puede que todavía necesite demostrar su hazaña en la magia como Twilight para que se vuelva un alicornio de tiempo completo. Otros también han teorizado que tal vez significa que las gemas la eligieron para ser la próxima líder de Equestria y traer un nuevo periodo de paz y prosperidad. Al final de la película, con una nueva tregua entre todos los ponis, el único e inigualable pony de los globos regresa y se asusta de ver a pegasos y unicornios. Ahora, este tipo es un chiste y no tenemos muchas pruebas de decir esto, pero ¿qué tal que sea más importante después?
Es bastante reconocible después de todo, y su diseño parece ser menos genérico que el de otros ponis. Además, la generación pasada tuvo a 6 protagonistas, mientras que esta solo tiene a 5, así que... ¿qué tal si sí? Ya con eso termina el filme y comienza una nueva era de mercancía. Una nueva era de My Little Pony y las historias que nos contarán en el futuro. No obstante, queríamos este último espacio para discutir algo bastante curioso de la trama de la peli. Resulta que no es la primera vez que vemos una historia muy similar en My Little Pony. En el capítulo de Heartwarming Eve, las protagonistas actúan la historia de cómo se fundó Equestria. Resulta que, hace mucho tiempo, las 3 tribus de ponis viven divididas, y si bien se apoyaban mutuamente, la relación era muy frágil y meramente de convivencia. Eventualmente discutieron todas y cada una decidió ir a buscar un lugar nuevo para vivir. Sin embargo, lo que no sabían es que cada tribu eligió el mismo lugar, lo cual llevó a que pelearan más entre ellos. Toda esta animosidad trajo consigo a los Wendigos, criaturas de hielo que se alimentan del odio entre las tribus. Para poder detenerlos, las diferentes razas de ponis ponen al lado sus diferencias, dándose cuenta del poder de la amistad y que pueden vivir mejor si trabajan juntos. Mencionamos este relato en específico no solo para mencionar las similitudes, sino por otro detalle, los Wendigos. Muchos se han preguntado, si estas criaturas viven del odio entre los ponis, ¿por qué no salen en la peli? ¿Será que se extinguieron por falta de la magia? ¿O acaso ellos habrán sido quienes causaron la división en primer lugar? Sea cual sea la respuesta, será interesante ver cuál es el lugar de estas criaturas en esta nueva generación junto a otras especies como los dragones que tampoco alcanzamos a ver en esta peli. Feliz, pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, qué opinan de las teorías. ¿Ustedes qué teorías tienen? ¿Qué esperan ver en la serie de My Little Pony? Si les gustó este video, aquí en la cara de él les dejamos nuestras cosas que no tuvieron sentido en la película de My Little Pony. Se me está olvidando nuestras cosas. Y si quieren seguir viendo más contenido de la película, pues aquí en la cara de juego les dejamos nuestro video de los datos perturbadores que pudimos sacar. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.